Bueno, Tommy, ¿cómo andamos? Ya horas previas a un viaje, la alegría nuestra de tenerte al menos un par de horas en Córdoba. Y bueno, rompiendo el hielo de esta situación de entrevista para la Federación Cordobesa. Bueno, ¿cuál es el apodo que tenés? Porque viste que hay veces que los jugadores tienen un apodo acá en Córdoba y van a Buenos Aires otro. ¿Cómo es tu caso? Y acá de chico me decían gordo siempre, no sé por qué, no tengo ni idea. Pero me decían gordo, gordo Tommy. Y todavía mi grupo de amigos acá del club es soy gordo y en Buenos Aires la mole. La Mole. La mole porque en el Junior del Sub-21 era el pleno boom de la mole mole. El otro arquero se llamaba Tomás y el entrenador dijo, che, hay que buscar un apodo. Yo estaba justo pelado porque había sido mi primer torneo con la primera del club, entonces me pelaron, estaba gordo y era el boom de la mole, así que uno dijo, es la mole mole, y ahí me quedó mole. ¿Quién te puso el apodo? Un compañero Isidoro Ibarra, que Ajá, era del Isidoro, 21. bien. ¿Cómo fue ese momento, si te acordás, de colgarse los pads, de ponerse los pads? Ser arquero, ¿no? Algo como que es raro o especial dentro del hockey, digamos. ¿Te acordás de ese momento? No sé, cancha de tierra batida, supongo. Sí, fue un poco de, o sea, sin elegirlo mucho, el otro arquero que atajaba en el club, Facu Moyano, dejó de jugar y yo era uno de los más nuevos, era bastante grandote, entonces nada, un poco por decantación me tocó ir al arco, me acuerdo que me gustó, lo disfruté la primera vez, entonces creo que esa vez empecé a atajar, pero sí, no fue, muchas veces los arqueros no es por elección propia, sino por designación, pero nada, le agarré el gustito al principio y la verdad que lo disfruté mucho. O sea, fue un amor a primera vista, ¿no? Creo que fue un amor no elegido, pero sí, me encariñé rápido. Bien, y ese momento, digamos, de ser arquero, ¿qué referentes había o en qué pensabas? Porque, digamos, es como que es un puesto especial, digamos, donde no solamente en el aspecto técnico, sino también en la forma de ser, el perfil como persona, ¿no? Sí, sí, totalmente. Un puesto bastante, totalmente diferente a los otros jugadores. Desde que usas distintas protecciones hasta que la podés tocar con todo el cuerpo, hasta que está en una parte de la cancha que muchas veces está solo. Entonces me parece que lo hace muy especial el puesto. Y nada, alguien que tenía referente de chico, apenas empecé, fue el negro Bulton, que era el arquero de la primera del club y lo tenía como referente. Para serte sincero, yo no vengo de una familia del hockey, entonces los primeros años ni sabía que había seleccionado argentino, o sea, yo empecé jugando el hockey un poco de casualidad por un primo que me invitó cuando mi familia es medio larga, pero en el 2001 nos vamos a ir todo a México, volvemos y yo me quedo en lo de un primo y mis viejos iban y venían los dos. Y cuestión que esa vez que me quedé en lo de mi primo había visto un folleto, venía a jugar al hockey, él empezó hockey y como tenía la misma edad que yo, un par de años más grande, yo también tenía que hacer las actividades que hacía él, entonces caí realmente de casualidad al hockey. Entonces nada, al principio no conocía mucho del hockey, pero sí alguien que tenía referente era el arquero de la primera del club, que en ese momento era el negro Bulton. ¿Y qué edad fue eso? Eh, el segundo año del colegio, a los 13, 14 años. ¿Y, Sí, y el momento de ser arquero fue ahí nomás o Me acuerdo que empecé 3, 4 meses jugando de jugador. Fue muy gracioso porque me acuerdo la primera vez que llegué al club, me dicen, bueno, esto se llama conducción, esto se llama push, esto se llama barrida. Me dicen, el domingo jugás. Y yo me quedé como sorprendido, pero éramos 10, 11 en la quinta en ese momento. Y nada, era, o sea, el que llegaba jugaba directamente y me acuerdo que nada, empecé o me sumé al club un miércoles y el domingo ya estaba jugando el primer partido de win izquierdo, bien? sin tocar una bocha en todo el partido, por supuesto, pero ¿Y el debut en primera, cuántos años tenía? Primera del Córdoba Athletic, ¿no? si mal no recuerdo, fue una vez a los 17 años, un partido contra La Salle, que nada, también, creo que el negro
el negro había ido a jugar afuera, otro arquero santafesino que jugaba también no estaba y me tocó a mí. Pero sí, yo creo que eso es una ventaja que tenemos los jugadores del interior, que muchas veces empezamos a jugar y a compartir con jugadores mayores desde chicos, que quizá en Buenos Aires se respetan mucho más los juveniles. Entonces, nada, tener ese roce a la hora de ir a Buenos Aires fue bueno, porque nosotros de los 16, 17 años ya entrábamos en primera y quizás algunos jugábamos en primera, entonces tener mucho más roce que quizás los de Buenos Aires que todavía siguen jugando en el sub-19. Y el paso siguiente fue el seleccionado de Córdoba. ¿En cuál debutaste, te acordás? ¿En cuál categoría? Sí, me acuerdo que fuimos, el primer viaje fue un sub-15 a Mendoza, que ese sí fue en el andino anterior, en tierra batida. Y me acuerdo Polvo de ladrillo. Polvo de ladrillo, Sí. exactamente, exactamente. Me acuerdo que miramos a los jugadores de Buenos Aires y eran los Globetrotters, los miraba, estaban todos punta en blanco y nosotros teníamos, no sé, camiseta, un chico de 1,30, después un pibe de 2 metros, era todo muy, bastante El short que heterogéneo, llegaba exactamente. abajo de la rodilla. Y los de Buenos Aires estaban todos en blanco, botines nuevos, palo nuevo, eran... Pero sí, me acuerdo que ese fue el primer torneo, que lo disfruté muchísimo y nada más, tengo los mejores recuerdos. ¿Cuál es el torneo que más te acordás con el seleccionado de Córdoba? Dependiendo si es en el mayor o cualquier otra categoría. Hay dos torneos que creo que fueron bastante, que los tengo bastante presentes. Uno fue un sub-21 en Tucumán, que se juega sub-21 y mayor, si no me equivoco. Y ese año llegamos a la final, que creo que ahí atajé muy bien y eso creo que fue, nada, fue una buena muestra para los entrenadores sub-21 de Argentina. En ese momento entramos en los regionales y creo que ese fue de los primeros pasos y creo que después de ahí me empezaron a llamar con el sub-21. Y otro torneo que también me acuerdo con el mayor en Rosario, que fue mayor y sub-21. Yo tenía edad de sub-21 y jugué con el mayor, que jugamos la final contra Buenos Aires y perdimos como 7-1. Pero Buenos Aires ha habido con todos los jugadores seleccionados, absolutamente todos. Pero haber jugado la final estuvo muy bueno y también creo que tuvo un buen torneo, así que lo disfruté mucho. Bien. Tu paso por el seleccionado fue hace muy poco, digamos, está bien. Tuvimos años complejos de pandemia, pero ¿cuál fue tu último campeonato que estuviste vistiendo la camiseta de Córdoba? El último argentino fue en el 2018, ya pasó un tiempito, pero sí, hace varios años. Todos los mayores los mayores que me tocó jugar, nunca pude ganar, pero siempre llegamos a la final, así que queda todavía muchas veces con Tommy y Domen y con los chicos que entramos en Buenos Aires. Le decimos qué picardía que no podemos estar todos. Yo creo, o sea, no tengo duda de que le podríamos hacer frente a Buenos Aires y que podría ser un torneo mucho más entretenido y que estemos todos los jugadores de selección, la verdad que levantaría mucho el nivel. ¿Tenés referentes? Digo, bueno, ya sos un jugador de alto rendimiento desde hace ya mucho tiempo, pero ustedes tienen, o vos particularmente, un referente que vos decís, no solamente dentro del hockey, digamos, sino en el deporte en sí, decís, bueno, este es el deportista al que apunto, digamos. Creo que en el hockey tuve la suerte de tener a Juanma Vivaldi por delante, que además del arquero que era, creo que tenía un montón de valores que lo enaltecían como deportista. Alguien muy profesional, alguien muy dedicado, muy obsesivo con un montón de cosas que creo que es importante al alto rendimiento. Y creo que a nivel afuera del hockey, Manu Ginóbili podría ser un referente, alguien que, un senior que me parece un ejemplo. Bien, a nivel de seleccionado, vos comenzás, como decías, concentraciones nacionales, que son todo un valor agregado que tienen los jugadores del interior, vos particularmente, sobre todo en épocas donde realmente era de un plus, ¿no? Viajar en colectivo, tener otras condiciones, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Digamos, ¿cuántos años desde aquel inicio, ¿no? De aquella
convocatoria que me decías que formó parte en aquella gran actuación con el seleccionado de Córdoba. Yo creo que la primera vez que viajamos fue, ese sub-21 fue ya hace bastante tiempo, pero si no me equivoco el 2009, 2010, por ahí, pues fue 3 años antes de nuestro Mundial Junior. Sinceramente, creo que mi evolución en el hockey, yo al principio del hockey, en mi adolescencia no me lo tomaba muy en serio, o sea, lo hacía siempre, no sé si muy en serio, pero era mucho más social, la parte social, que en el Athletic somos expertos. No, por el grupo de amigos y por la gente creo que era lo que más me motivaba a jugar al hockey. Pero empecé a viajar a Buenos Aires con 17, 18 años y a los 19 años, 2 años antes del Mundial, nosotros tenemos nuestra primera gira, una gira amistosa de 5 test match a Estados Unidos y ahí me seleccionan para ir y eso, si hoy lo puedo ver un poco para atrás, fue un punto de quiebre que realmente de ese momento el hockey pasó a ser otra cosa. O sea, pasó a ser otra cosa porque de pesar 102 kilos bajé a pesar 88, a ser mucho más dedicado. El próximo año me fui a Buenos Aires. La realidad es que en ese momento hice un clic en mi cabeza de decir, che, por esto voy a apostar, voy a intentar ver hasta dónde llego. Entonces creo que ese momento en mi vida fue un punto de quiebra donde, nada, hasta el día de hoy veo al técnico del sub-21 y al preparador físico y les sigo agradeciendo que vieron algo en mí o un potencial que quizás no sé si yo no lo veía, pero vieron algo en mí a futuro que tenía potencial. Entonces, hasta el día de hoy se lo agradezco porque me cambió la vida en el sentido que me dediqué al hockey y me dieron la posibilidad que hoy mi vida, hoy el hockey es el hilo de mi vida, en vivir afuera, en conocer a mi pareja, en tener mis amigos, amigos del club, amigos de la selección. Entonces, en ese sentido, que ellos hayan apostado por mí, mi vida quizás sería otra, por supuesto, pero que hayan apostado en mí me hizo poder vivir un montón de cosas que hoy se las agradezco. Quizás pueda ser el hecho de no soñar, digo, con vestir la camiseta de Argentina por el contexto, ¿no? Digo, después vinieron los años exitosos de los seleccionados argentinos, de los Leones y demás. ¿Tiene que ver quizás por eso o por tu forma de ver el deporte, digamos? La realidad es que yo de chico era más del palo del fútbol o me gustaba más jugar al fútbol, pero lo que me dio el hockey fue un ambiente mucho más sano, fue gente mucho más, un ambiente menos competitivo, o por lo menos si había competencia era mucho más sana, y eso fue lo que me atrajo. Sí, obviamente cuando fui metiendo el hockey, eso fue cambiando. Es más, de la selección a veces me joden que soy medio hockey nerd. O sea, pues conozco a todos los jugadores de todo el mundo y eso hace varios años, pero sí, hoy, hace muchos años ya, cuando le dediqué, cuando realmente me metí en el mundo del hockey, sí, o sea, no sé, veo la lista, cuando sacan la lista de Malasia, que son cosas que, pero no sé, como conozco gente ahí, quizás me interesa y quién juega acá, quién no juega acá, necesitas, creo, un grado de, un poco de obsesión, de saber. A veces bromeamos con los otros jugadores que no sé. Yo del tirador de corto sé lo que desayuna, sé que almuerza, sé si se peleó con la novia anoche, sí, porque realmente hay muchos detalles que cambian mucho. O sea, sinceramente tenés que saber todo, o por lo menos, no sé todo, pero sí tenés que hacer un análisis profundo porque esa diferencia de saber que empieza un movimiento de una forma y te tira a un lado o hace esto, todo eso es la diferencia entre sacarlo o no. Entonces, Y ese valor, digamos, de conocer de todos, ¿eso de dónde se aprende o pasa por cada de cada deportista que dice, no, yo me quiero especializar en tal o cual cosa, me parece que en los detalles está la cuestión? ¿O hay alguien que por ahí como va aconsejando? yo creo que, bueno, primero te dije que lo tuve Juanma adelante, que era muy metódico y muy detallista, pero sí también me di cuenta que es necesario, o sea, no sé si un extremo que tampoco es bueno, pero sí es necesario estar en los detalles. Porque ese nivel, o sea, no sé, el partido probablemente va a ser parecido o va a ser un partido, pero no sé, en las áreas se define todo y quizás, no sé, que me tire a alguien que sé que pega de una forma
y yo sé que le puedo atacar de otra forma. Si no supiera eso, probablemente no reaccionaría en ese momento de esa forma. O todos esos detalles creo que sí son importantes y te pueden servir en un momento determinante. Entonces creo que es bueno saberlo. Obviamente, como te digo, obsesionarse no, pero sí saber todas esas cosas, porque en ese momento, no sé, si sé que alguien es bueno pegándole RB arriba, yo en vez de estar con las manos así, voy a estar con las manos arriba, y todos esos detalles sí creo que marcan diferencia. Estuviste en una ubicación especial, digo, en aquella soñada medalla dorada del 2016, fuiste arquero de reserva. Lo viviste de manera especial por esa condición, pero digamos, a ver, ¿qué aprendiste de eso? Teniendo en cuenta que es algo importante no solamente para el deportista, sino en general, de tener esa capacidad de quizás abstracción y ver, bueno, si yo estuviera ahí, ¿qué hubiera hecho? O qué puedo asimilar como aprendizaje para cuando te toca el momento. Sí, la realidad que con el tema de la generación dorada o el equipo que consiguió la medalla de oro, yo tuve la suerte que el primer día que asumió el Chapa en 2013, en abril de 2013, me citaron y ahí empezó mi camino con la selección. Entonces, desde que el primer día llegó el Chapa y dijo, nosotros nos vamos a meter en el top 3 y vamos a esto, vamos a pelear por medalla, como que toda la gente se quedó bastante sorprendida, un equipo que era 11 del mundo, o había salido 11 hace un año atrás en Londres, entonces era, ¿qué le pasa a este loco? Y vi todo el proceso desde el día 1 hasta que se consiguió la medalla de oro y demás, pero sí creo que todo ese tiempo y estar rodeado de una generación que tenía un montón de valores eh, como equipo y también como deportista de competencia, sinceramente le entregué el compromiso a ese equipo, fue increíble de entrenar todos los días 8 horas y estar realmente sufriendo y los tipos tenían una determinación que creo que todas esas cosas me han servido y sí he aprendido mucho. Además que a la par algo que yo me propuse estando en esa situación, sabiendo que el puesto de arquero es muy especial, o sea, si ven los últimos 7 Juegos Olímpicos hubo solamente otros 2 arqueros, que fue Juanma Vivaldi y atrás el Tierno Moreira, es realmente es una persona y realmente es un puesto muy especial, pero sí lo que yo me propuse en ese momento es hacer mi carrera a nivel club, tratar de irme a un buen club de Europa y ahí sí ser el arquero y empezar a sentir que te tiren tiradores de córner internacional todos los fines de semana y jugar con presión. Entonces yo a la par de que estaba en la selección y era el segundo de Juanma, iba haciendo mi camino para el día que me toque ser el arquero de la selección. No solamente ser el arquero de la selección, sino estar preparado. Vendría a ser paciencia, perseverancia lo tuyo, digamos, porque había un lugar ocupado por alguien que ya tenía muchos años, no digo de edad, sino dentro de los seleccionados y con una firmeza hasta el último día que jugó, ¿no? Por ahí pasó la idea de ir preparando el terreno para que cuando te pueda llegar a tocar. Sí, la verdad que esas dos, la doble P, como decís vos, paciencia y perseverancia, creo que nada, fueron clave en todo este proceso. Como te dije, entré a jugar, me seleccionaron para entrar con la selección mayor el 2013 y estamos a 2024 y después de 11 años me toca nada, ir de titular a un Juego Olímpico, entonces creo que esas dos cosas fueron dos claves en mi carrera en la selección que nada. Hoy parece que fue un camino corto, pero 11 años han sido un camino largo, que lo disfruté, pero bueno, sí, de mucha paciencia y perseverancia. Volviendo al 2016, ¿cómo era el clima previo a la final? ¿Cómo era esa energía de grupo, no? Vos mencionabas que en el proceso, desde esos 3 años y medio previos, había sido muy duro el proceso desde los entrenamientos, de la preparación, digamos. Y entiendo que eso hace que el grupo se cohesione aún más, ¿no? Entiendo. Ese momento de las horas previas, no cuando salieron campeones y lograron la medalla, sino cómo era esa energía, cómo se sentía, ¿no?
Para mí, sinceramente, se entiende el ambiente. Hay cosas que hoy las veo y quizás más de grande y habiendo integrado muchos equipos, sí las sentí porque había una tranquilidad, o sea, había una tranquilidad en el ambiente muy grande. No es que la gente no durmió, no es que, o sea, muy tranquilo todo, diciendo, Mariano, mañana jugamos la final, tengo que estar tranquilo, hay que descansar. No había esa excitación y cuando ganamos la semifinal, la gente estaba contenta, pero no estaba satisfecha. Lo podía sentir. Lo podía sentir. Tengo algo grabado que me acuerdo de Facu Calioni y dijo, pues los belgas, que tenían un equipo, los que después fueron campeones del mundo, campeones olímpicos, tenían un equipazo, pero me acuerdo que Facu Calioni dijo, son cosas que uno tiene grabado, estos pibes, porque creo que se habían hecho llevar colchones de Bélgica a Río o a Almohada, dice, estos pibes, o sea, estos pibes se hicieron traer colchones y almohadas acá a Río, a la otra punta del mundo para dormir bien. Nosotros, o sea, hicimos las mil y una porque nos mandaban, no sé, te tiraban en los médanos y tenías que correr 2 horas, nos levantaban a las 6 de la mañana, correr 10 kilómetros, desayunar después, entrenamiento, o sea, habíamos pasado tantas cosas que eso último, ¿quién lo quería más? Me parece que Argentina, por todo lo que había trabajado por eso, lo quería más que Bélgica. Yo creo que, nombre por nombre hoy, Bélgica quizá tenía mejor equipo, pero Argentina, habíamos sufrido tanto y había pasado tanto esfuerzo que creo que no le iban a dejar pasar. Entonces creo que esa fue una de las claves, nada, para conseguir una medalla. Obviamente hay un sacrificio en ustedes, ¿no? Creo que por ahí parece repetitivo y demás, pero me parece que también, y creo que uno los vive de cerca desde chico, ustedes, y observa que también hay un elemento importante que es la familia, ¿no? Digamos, ese soporte que a lo mejor está a la distancia, no necesariamente cercano, a lo mejor juegan un torneo y no están ahí en la tribuna, digamos. ¿Cómo fue el soporte, en tu caso, de la familia, de tus viejos, hermanos? Sí, la realidad es que mis viejos siempre me han apoyado en todo, han sido siempre me han criado muy libre, que yo tome mis decisiones, obviamente dándome amor y acompañándome, pero bastante libre. Eso creo que hizo también que el día que yo me quise ir a Buenos Aires me dijeron, sé feliz, haz tu camino, nosotros te apoyamos, pero sí creo que es importante el apoyo y la ayuda de la familia. Me acuerdo, el otro día le había mandado a mi mamá, yo en un momento jugaba en Athletic y Universitario me había invitado a jugar la Liga Nacional. Esto hace... Y me acuerdo que yo entrenaba lunes y miércoles, lunes, martes y jueves con la U y miércoles y viernes con Athletic. Era la única forma, o no la única forma, pero una forma de seguir entrenando competitivo, ir a Buenos Aires y estar bien. Yo me acuerdo que salí de la facultad a las 9 de la noche o a las 8:30, yo me iba directamente al club y mi vieja los lunes, martes y jueves me llevaba el equipo de arquero a Universitario y el miércoles y viernes a la U. Entonces, este me dio... Pero cuando quedé en la lista le digo, muchas gracias por todas las veces que me llevaste el bolso a la U los lunes, martes y jueves y a Córdoba Athletic los miércoles y viernes. Pues. Yo creo que sin todo ese apoyo hubiera sido realmente imposible hoy, a ver, nada. Llegar a donde estás, tal cual. De jugar un juego olímpico. Bueno, y ahora has formado, digamos, ya tu propia familia, ¿no? Exactamente. No sé si quiero llevarle el bolso los lunes, martes y jueves y los miércoles y viernes a otro club, pero sí. Seguramente que sí. Bueno, ¿cómo se vive eso? Porque hace poco sos padre y dentro de algo también súper especial, digamos, es como compatibilizar el padre o ser humano con algo tan importante como es formar parte de un proceso olímpico y a la distancia por momentos, ¿no? Sí, pero yo la pareja con la que estoy hoy, Charlotte, ella me conoció así, sabe que mi vida es así y sí siento un apoyo incondicional de que hoy yo estoy acá y estoy muy tranquilo de que ella sabe que estoy acá por esto, que le estoy metiendo y nada, todos mis testigos que vivimos juntos, que ni un día me sentí estresado o mal, al contrario, toda la felicidad que
que ella va a poder ir a París y que vamos a vivir la experiencia juntos y de acá a mucho tiempo nos lo vamos a recordar, creo que esperemos que con una sonrisa, así que nada, en ese sentido tengo la tranquilidad de que la persona, la madre de mi hija, nada, la verdad que se la banca 1000 puntos y eso, la realidad me da la tranquilidad de estar acá y estar realmente enfocado en entrenar, en hacer lo que tengo que hacer, creo que es clave. Más allá de las decisiones de los entrenadores, de los cuerpos técnicos y demás, ¿cuál es tu idea, digamos? ¿Te ves o ya sea de ganas o de físico o de objetivos muchos años con el seleccionado? Eh, la realidad que ya tengo 32 años, ya no estoy tan chico, pero sí, la realidad que hay algo que sí me motiva, que sé que viene una camada o hay cama de jugadores muy buenas y competitivas, y la realidad que hoy en día, nada, venir y jugar en Argentina, económicamente, no, o sea, no es que gano plata, al contrario, tampoco estar lejos de mi familia es difícil. Lo que a todos los jugadores de la selección, lo que nos llama es poder competir y poder tener nada, el orgullo y el honor de jugar para tu país. Y creo que tener un equipo competitivo y saber que va a competir me parece lo que más te llama y yo creo que hoy Argentina lo tiene. Entonces eso es algo que sí me motiva y sí, quizás si el técnico me sigue llamando, si no me veo dejándolo hoy. Es decir, que escuchándote es difícil volverte a ver en Argentina, al menos como desarrollando una continuidad de hockey o de vida. Eh, Hoy la realidad es que nada, tengo una hija en Bélgica, mi familia de allá, pero sí, en la selección sí, o sea, sí lo veo como una opción, pero hoy la realidad es que nada, tengo, como te dije, mi familia allá, mi club allá, y también tengo una empresa, o armamos una empresa con un compañero de selección, entonces nada, los próximos años sí me veo viendo allá y si tendré que venir con la selección, creo que sí lo haría. A nivel de jugador de alto rendimiento, a ver, con todos estos años que tenés ahí formando parte de ese fogueo y de ese proceso, ¿qué atributos, según vos, o más importante o saliente, debe tener un deportista de alto rendimiento? Eh, Buena pregunta. Creo que nada, algo que es clave para mí, primero es saber los momentos, creo que es clave. Muchas veces me ha pasado a mí que quizás cuando era más joven yo daba un mensaje que quizás no estaba tan bueno de venir acá y relajarme y quizás salir, pero eso era el 10% de mi vida que no es el 90%. El 90% es entrenar, es tener disciplina, ir al gimnasio, y quizás esos 10 que yo tengo en Córdoba, yo sé que hay veces que ese no es un ejemplo que quiero mostrar o que quiero quizás relajar o no cuidarme con las comidas, pero esa no es la normalidad de un jugador, pero en Córdoba, como tengo mis amigos de toda la vida y donde me siento relajado, es un lugar donde puedo volver y estar tranquilo en ese sentido. Pero sí creo que nada, son muchos puntos, dedicación, perseverancia, eh, nada, también eh, poder seguir adelante con cosas que no se van a dar como vos las soñás o como las querés, pero me parece que esa perseverancia es clave, esfuerzo, porque realmente si no tenés esa fuerza de voluntad para levantarte todos los días, es complicado llegar a ser un deportista de alto rendimiento. Y para mí también algo clave es ser buena persona y tratar de tener valores. Porque nada, eso me parece que es lo que une todo lo demás. Obviamente o un gran porcentaje del desarrollo de los jugadores de élite pasa por el propio trabajo, ¿no?, del propio jugador, pero por ahí, ¿qué cosas rodean a ese jugador de élite o de alto rendimiento, digamos? ¿Qué herramientas o qué personas que hacen para, bueno,
hacer que ese jugador rinda a la máxima expresión? No entendí, No, disculpa. digamos, a ver, dentro del contexto de seleccionados o de propio contexto propio, psicólogo deportivo, entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de arquero, por ahí ciertas ciencias que hoy cada vez son más cercanas y que más intervienen por ahí en un jugador de alto rendimiento. Sí, sí, yo creo que es ser deportista de alto rendimiento o sea, es bastante, necesitas ser íntegro en el punto que no es un cúmulo de diferentes fortalezas o valores y creo que muchas veces la parte mental se puede entrenar con un psicólogo, la parte de reflejo en Buenos Aires nosotros entrenamos con el laboratorio visual, lo físico en un preparador físico, lo específico de arquero en el entrenador de arquero, entonces me parece que todas esas piezas son lo que al final van a hacer la receta son los diferentes ingredientes para hacer una buena receta. Entonces, como vos decís, sí me parece que todo eso, ni uno pues si entras solamente como arquero, pero después mentalmente no estás bien y no te sirve si estás bien mentalmente, pero no estás ágil, no te sirve, entonces me parece que ese rompecabezas es al final el que hace la figura general y el atleta. Claro, y el que toma la herramienta necesaria para aplicarla en el momento justo. Totalmente. El jugador de elite debe pasar, me imagino, cada uno con experiencias obviamente distintas y con sensaciones, digamos. Bueno, un análisis rápido de lo que vos viviste, de aquellos inicios a un nivel de alto rendimiento acá. ¿Se sufre más, se sufre más, se lo siente más o se lo disfruta? Eh, yo creo que en su momento pueden ser reveses que se sufren y hay cosas que sí se sufren, pero sí creo que a la larga también cada uno hace su camino. Algo que yo aprendí en la selección es que no hay que compararse con ningún jugador porque cada uno hace su jugador. A vos te va a ir a tocar un torneo, otro, uno, quizá a los 17 años lo llaman, pero no sé, a los 25, no sé, se cansó de jugar al hockey. Entonces eso, algo que aprendí con los años, que cada uno va haciendo su camino y lo que quizás, cosas que para mí fueron reveses o cosas que yo no deseaba en su momento, hoy son cosas que a mí me han fortalecido como persona y como deportista. Y hoy creo que todas esas cosas que fueron difíciles en su momento, hoy digo, estuvo bien como tendría que haber sido. O sea, en el mundial 2014, me acuerdo que había ido a la última gira, entrenaron con el equipo, o sea, mis compañeros me decían, no, no va a ir vos como jugador. Yo tenía 21 años y era bastante quizá inocente o no conocía mucho el paño. Y la cuestión que nada, yo estaba ilusionado y digo, tengo que quedar, si estoy... Y cuestión que no me tocó quedar y en ese momento me acuerdo que se me vino el mundo de encima, pero sí ese momento sí me hizo darme cuenta que al final, nada, yo pensaba de una forma y era totalmente diferente y me parece que sí me encarriló en un montón de cosas que yo pensaba que hoy me doy cuenta que estaba equivocado. Entonces esa cosa mala que me pasó de no ir al Mundial 2014 fue un aprendizaje muy grande. Además de que pude vivir otra experiencia como jugar y vivir en Australia, hice un montón de cosas que quizás si hubiera ido a ese Mundial no lo podría haber vivido, entonces nada, creo que también es parte del destino y creo que el destino lo hizo así, entonces agradezco lo que me pasó también. El trayecto tuyo fue entonces Córdoba Athletic, después te fuiste a jugar a Mitre. ¿Cómo siguió todo hasta ahora? De ahí me fui, después del 2017 me fui 3 meses a Inglaterra, pero también, o sea, una experiencia más de vida que otra cosa. Después de ahí me fui directamente, no directamente, pero me fui a jugar a Malasia, que se llama la Superliga de Malasia, como la Liga de India, que son 7 semanas donde juegas 3 veces por semana. La verdad que fue una experiencia increíble. De ahí me fui a jugar a Australia, que también una experiencia de vida, más allá de que el nivel de hockey era bueno. Y de ahí me fui a Gantoise,
a los 24 años que estuve hasta el año pasado, hasta los 31 años. Y cerraste el ciclo con un título. Sí, saliendo campeones. Bueno, y el presente, ahora cómo es este nuevo club, porque digamos, tuviste muchos años acostumbrado, me imagino, a una forma y ahora quizás es otra. Sí, la realidad es que no fue fácil, con Antoine me tocó llegar en un momento donde el club venía de la segunda división, la última vez que habían salido campeones había sido hace 100 años y tenían el sueño, la esperanza de ser el mejor club de Bélgica, algo que en ese momento era una utopía total. Pero nada, estuve en todo ese proceso de que subieron hasta que el último día que salí, que me fui, salimos campeones. Me tocó jugar 3 HL con ellos, terminar saliendo campeón, la verdad que fue increíble, una historia media, o personalmente deportiva soñada, pues poder irme así fue... Hoy día voy al club, tengo amigos del club y no juego ahí. Pero nada, la realidad es que el último año lo que había pasado, nosotros para jugar el Mundial 2000, el último Mundial, necesitábamos pedirnos fecha y el club no quería y la selección no la pedía y había una puja bastante importante. Me terminaron dando la fecha, pero muy de mala gana. Y nada, la realidad es que este año la clasificación al Juego Olímpico era el Panamericano y el Panamericano fue en octubre, entonces nos perdimos 4 fechas. Entonces yo sabía que sí o sí no había chance que me quede en el club. Si quería jugar los Juegos Olímpicos, entonces tuve que tomar la decisión de irme a otro club, lo cual fue una experiencia muy buena, pero bueno, yo quizás nada, estaba acostumbrado en Gantois, en este club, que la verdad que tenía una forma, un club muy profesional y me fui a un club más de mitad de tabla, entonces me costó un poco la adaptación, pero la verdad que nada, este segundo año espero que sea más fácil. Bueno, antes de cerrar la nota y agradecerte por robar minutos de descanso o de disfrute con amigos y demás, bueno, es dar un mensaje a aquel chico que está haciendo sus primeras horas de entrenamiento. Bueno, ¿cómo los podemos agitar para que siga adelante practicando este deporte que amamos y que se sumen más? Y yo creo que el mensaje que le daría a alguien que está arrancando, que nada, que es un deporte que el ambiente es muy sano, que hay mucha calidad humana, que te haces amigo para toda la vida, que eso, nada, al final creo que es lo más importante. Y también a la gente que se lo toma más en serio o tiene una aspiración, un sueño, decirle que lo intenten, o sea, el límite se lo pone cada uno. No en el sentido de dónde llegar, pero sí cuánto da y cuánto se compromete y qué hace para cumplir un objetivo. Entonces saber que nada, me parece no el resultado de dónde llegar, sino lo que cada uno da como deportista y como persona. Entonces, nada, que al final del día o al final del torneo o al final de su carrera, a nivel club o lo que sea, tenga la tranquilidad de que se comprometió, que hizo lo mejor que pudo, que lo disfrutó. Me parece que ahí está la clave. Bueno, Tommy, muchas gracias. Gracias a por ustedes, el a vos, momento Pablito. y bueno, todos los éxitos. Muchas No gracias. solamente en lo que viene en lo deportivo, sino en la vida. Me parece que ser deportista es una parte importante de la vida, pero no es todo. Totalmente, totalmente.